Jóvenes y señoritas, muy pero que muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. Soy su profesor Víctor Urbina y tengo el agrado, el placer y el gusto de estar aquí con los chicos del ciclo espacial del aula 104, ¿verdad? ¿Son 104 o son 104? Confírmenme si nuestra estimada tutora se llama Rosario Cachay. Un saludo para nuestra tutora en todo caso. Sí, profesor, es el aula 104. Gracias, Mauricio. Ah, ya vi quién era ya. Muchas gracias, Mauricio, por participar y no hacerme sentir solo aquí. Hoy estamos sábado, ¿no? Estamos 12 de noviembre. Va a salir un bello sol, me imagino, ahora, dentro de un rato. Y ya sabes que tú tienes que estar estudiando y con todas las ganas de querer así. Hambre de conocimiento, hambre de gloria, hambre de triunfo. Muy bien, creo que tengo que tomar una fotocaptura porque si no después se me pasa esto. A ver. am, sí, a ver, vamos a tomar una fotocaptura de una. Espera, esto es así, creo. Esto es así. Y si no me equivoco, esto es así. Ajá, ajá, espérense. Ya, vamos a ponerlo así. Sí, tengo que tomar una foto de captura. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Han estado estudiando? Creo que sí. Creo que hayan estado repasando, estudiando. Vamos a ver el chat. Vamos a ver la gente que nos saluda. Muy bueno. ¿Qué dice? Profesor Mesa. ¿Por qué Christopher? ¿Qué pasa? ¿Por qué Christopher? Así se pronuncia, ¿verdad? Porque si no sería Christopher. O sea, tú sabes que hay gente, justo ayer estaba comentando eso con un adolescente. Y hay gente que le ponen nombres chéveres, pero no saben cómo pronunciarlos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tu nombre es un nombre que viene, pues, no sé, del mundo anglosajón, o del mundo italiano, o del mundo francófilo, ¿no? O sea, de los franceses. Entonces, tu nombre es bien chévere, pero tu profesor y tus compañeros del colegio no saben cómo pronunciarlo. Entonces, muy buenos días en todo caso. A ver, ¿quién nos está saludando aquí? A Corrales Revilla Francisca, muy buenos días. A Espíritu Sandoval Carmen Yasuri, ¿se pronuncia así? A Quispe Quiroz Mary. A ver, por ejemplo, ese es un nombre gringo, ¿ves? Mary, ¿no? No, ¿cómo que Mary? No, es Mary, porque es Y. Si fuera Mary, sería con I latina. Muy buenos días a Cabrera Julian, Diego Alexander, ¿ves? O es Julián. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? ¿Ves? O sea, hasta los apellidos hay que saberlos pronunciar. Gamarra Flores, Yuca, no, Yurka. Ajá, sí, ajá. Marijuán. ¿Mm? Ahí está, ya ves. Hay gente que te esmera por poner los nombres, ¿no? Víctor Alfonso Urbina Domínguez, así, ¿no? Simple, ¿no? A Juárez Lipa Camila, muy buenos días. A Guerrero Colina Lautaro. A Anca Capcha Kevin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin? A Belén Castilla Miguel. A Bustamante Rodríguez Karen Tatiana. A Martín Castro Roger. A Ayala Guamán Melissa Lorena. Pero es Melissa, ¿no? Con doble S. A Tito Bendezú Henry, ahí está, ya ves, otro nombre así del mundo anglosajón, y a Romaní Guamán Milenka María. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la gente que nos está escuchando ahí, acostado en su cama. ¿Estás acostado en tu cama escuchando esta clase? Azótate, o sea, azótate con el agua fría en la mañana, ya. No, no, no se puede escuchar una clase así, tienes que estar así, bien sentado, ya te tienes que haber bañado, tienes que estar así listo y listo para absorber toda la información que vamos a ver en esta clase. Bueno, entonces ya creo que ya tomé la fotocaptura. Vamos a compartir pantalla ahora. Sí, y aquí estamos. A ver. Ajá. Sí, yo creo que es así. No, este no es. Aquí estamos. A ver, entonces, el poblamiento americano, lítico, arcaico y teorías del desarrollo de las altas culturas peruanas. Esto es lo que vamos a ver en esta clase el día de hoy, estimado estudiante. Y a ver, vamos a ver, o sea, vamos a arrancar de una buena vez, ¿ya? Yo lo tengo todo impreso, de hecho aquí puedes ver las claves. Aquí están las claves. Para la gente ansiosa que dice, profesor, de las claves, ahí están las claves. Entonces, pref- prefiero trabajar en realidad con este material porque, digamos, la información está más completa, de alguna manera. Pero vamos a intentar hacerlo con la PPT, con el PowerPoint. Tú ya sabes que tú tienes que estar acá, ¿no? A ver, ¿dónde está esto? Acá. Tú tienes que estar aquí. Tú tienes que estar aquí, ¿no? Tú ahí tienes que estar ahí anotando y haciendo tus apuntes y todo lo demás. ¿Bien? De hecho, con esta arranca la clase, con esa parte.
El mapa obviamente es para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Y bueno, ¿de qué trata toda la clase? O sea, la primera parte de esta clase. La primera parte de esta clase, bueno, acá lo puedes leer, teorías sobre el poblamiento americano. Básicamente tratan de plantear cómo es que este continente, porque para toda la clase, varón, señorita, para toda la clase todo esto es el continente americano. Bien, desde aquí hasta acá. Todo eso es el continente americano. Y como tú eres un estudiante, tú tienes que aprender a hablar correctamente. Parecen tonterías, pero acuérdate que Dios se esconde en los detalles. O si te gusta Juego de Tronos, J.R.R. Martin decía, en los detalles se esconden los demonios. Ya de uno u otro lado, lo importante es que tú tienes que aprender a hablar con propiedad. Así que escucha. Si tú has nacido acá, que es donde está Perú, tú puedes decir que eres americano. Bien, tú dirás, ¿qué, profesor? Claro, porque todo esto es el continente de América. Bien, si tú has nacido aquí, que vendría a ser Chile, Argentina, tú puedes decir que eres americano. Como un europeo diría, yo soy europeo, aunque ellos obviamente dicen en relación a su país. Lo mismo si has nacido aquí en Centroamérica, lo mismo si has nacido en Groenlandia, que Groenlandia, por cierto, pertenece al continente americano, y así. Otra cosa que tienes que aprender de una vez es que Norteamérica no es Estados Unidos solamente. Bien, Estados Unidos es todo esto. Toda esta parte de acá es Estados Unidos. Pero usa un poco de tu cerebro de Homo sapiens, ¿verdad? Si yo dijese suramericanos, ¿tú solamente pensarías en Perú? O sea, eso no sería aceptable, ¿verdad? O sea, ninguno de ustedes aceptaría que si yo digo Suramérica, nos referimos solo a Perú. ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces hay gente que hasta el día de hoy tiene la mala costumbre de decir, los norteamericanos, para referirse solo a la gente que vive aquí, que vendrían a ser los estadounidenses, porque ese es su gentilicio correcto, estadounidense. Norteamérica, te informo, y esto no es clase de geografía, pero ya sabes cómo es historia, hablamos de todo. Norteamérica es Alaska, que también le pertenece a Estados Unidos, Canadá, que está para acá, Groenlandia y también México, güey. ¿No? Esos 5 países conforman lo que vendría a ser Norteamérica. Bien, entonces no necesitas haber nacido en Estados Unidos para decirte American, ¿no? O sea, americano, porque en realidad todo esto es el continente americano. Por eso a la gente que le gusta Marvel y digamos sale un poquito, vacilan al Capitán América, ¿no? Porque, o sea, al Capitán América nunca lo hemos visto en Ecuador, nunca lo hemos visto en Chile, ¿no? El Capitán América solo lo vemos o en Estados Unidos o en Europa y ahí se acabó el chiste, ¿no? Pero todo esto es el continente americano. Ahora, ¿de qué va la clase de hoy? Básicamente es saber cómo este continente, llamado América, se puebla. Bien, y para esto principalmente tienes que aprenderte estas 4 teorías, que son por cierto las únicas que han venido en el examen general de San Marcos, que es lo que a ti te interesa. Bueno, de hecho esta todavía no preguntan, que es la número 4. Pero básicamente esto es lo que te vas a aprender. Bien, vamos a hablar entonces de la teoría asiática, que es la teoría más aceptada a nivel mundial. Vamos a hablar de la teoría oceánica o polirracial, que es la teoría propuesta por el francés Méndez Correa, que también lo vas a escuchar en tu clase de geografía. Vamos a hablar de la teoría australiana y de la teoría noratlántica. Sí, y ahí vamos, después llegamos a las periodificaciones. Entonces, dicho esto, tú ya sabes, tienes que estar para este lado. Alguna vez me encargaron de hacer este material, en este ciclo no, pero otras veces sí. Y ese mapa que está ahí en realidad es un guiño a sé feliz, loco, loca, ¿no? Mira, si tú lo miras así, es una carita feliz. Sí, es. ¿No? No te sale, no ves que es una carita feliz, ahí está, mira los ojos. Pero bueno, la teoría número 1, también conocida como la teoría monorracial o la teoría asiática, y esa es la que vamos a ver inmediatamente ahora. Tú sabes que las lecturas tú te las vacilas, ¿no? Pero todo lo que vamos a ver ahora. Teoría inmigracionista sobre el poblamiento de América. Bien, estamos aquí, vendríamos a estar en la perspectiva con el PowerPoint. Bien, ahí está. Ahora, el contexto vale la pena que lo estudies porque, digamos, es el contexto mediante el cual se va a dar este poblamiento. O sea, cómo la gente de este lado del mundo y de este lado del mundo terminan llegando al continente americano. Bien. El contexto dice, el poblamiento americano se habría dado durante el Paleolítico Superior.
Por lo tanto, aquel que puebla el continente americano vendría a ser el Homo sapiens, que va a llegar a América y a Oceanía. O sea, tú dices Paleolítico Superior, ya sabes, tú tienes que estar pensando en todas las características del Paleolítico Superior: arte rupestre, arte parietal, arte mobiliar. Y bueno, sobre la edad o la época geológica es el Pleistoceno. Si no sabes qué es el Pleistoceno, tienes que acordarte de tus amigos de la era del hielo, Manny, Diego, Sid, esa mancha de gente. ¿Te acuerdas o no? Porque Pleistoceno significa eso, era del hielo, la era del hielo, la edad del hielo. Y bueno, para el caso del continente americano, que ya te he dicho, es todo esto. La última glaciación del Pleistoceno se va a llamar Wisconsin, porque el hielo que van a tomar fue tomado de la ciudad de Wisconsin. No sé si es Estados Unidos, creo que sí. En cambio, la misma glaciación de la era del hielo, la última glaciación de la era del hielo para el caso de Europa, se llama Gurm, porque fue tomada de la ciudad de Gurm, Alemania, si mal no recuerdo. En todo caso, ese es el contexto. Dicho esto, dicho esto, vámonos para acá. La teoría asiática también es conocida, tú vas subrayando, vas anotando. La teoría asiática, también conocida como la teoría monorracial, es propuesta por Alex Herlika, que es este señor aquí que mira cómo te mira al alma. Alex Herlika es todo un personaje desde el punto de vista, digamos, del aporte de esto, ¿no? De las teorías del poblamiento americano. Anota aquí al costado que esta teoría, la teoría asiática, es la más aceptada a nivel científico, ¿bien? Sobre todo porque las evidencias que da, por las evidencias geográficas, por las evidencias físicas. Además, Alex Herlika ya había estudiado más de 19.000 cráneos o restos óseos entre Asia y Europa, o entre Asia y América, para justamente plantear lo que te voy a enseñar aquí ahora. Sin embargo, también, aunque esto no te lo va a preguntar San Marcos, o sea, esto es un poco de oxígeno. Cuando hay algún tema que hayan preguntado, yo te digo, por ejemplo, esto han preguntado, esto es un clásico, esto desde el cole nos están enseñando, y es algo importante. Pero Alex Herlika no es el que, digamos, hace la teoría asiática por sí solo. Es uno de sus representantes, quizá el mejor representante o el que más conocemos nosotros. Alex Herlika se vuelve famoso en nuestro medio porque él es el que refuta la teoría de Florentino Amellino. Ya ni siquiera lo deberíamos de mencionar en clases. Y tú dirás, ¿por qué, profesor? Si a mí me lo han enseñado en el colegio. Lo que sucede es que, te lo cuento rápido, ya, pues ya sabes que el tiempo para nosotros aquí es oro. Am, Florentino Mellino es un autodidacta. ¿Qué es un autodidacta? Es una persona que tiene la virtud o la habilidad de poder aprender por sí mismo o por sí misma alguna cosa, algún tema. Bien. Ahora, el detalle con ser autodidacta es que, bueno, Mariátegui, por ejemplo, se dice ser autodidacta, ¿no? Ya sabes, el de 7 ensayos de la realidad peruana. El detalle con ser autodidacta es que al tú aprender por tu propia cuenta algo, no tienes la oportunidad de saber en ese momento si lo que estás aprendiendo está bien o lo estás aprendiendo de manera correcta. Y bueno, Florentino Mellino era un autodidacta y también se hacía llamar paleontólogo, que es esta gente, ya sabes, que estudia los restos fósiles de edades anteriores. Em, ¿Cuándo vino todo el problema? Porque fue un problema realmente y fue un rochezazo a nivel, o sea, fue un roche a nivel académico. O sea, así como hay roches de tu barrio, la vecina se peleó con el vecino, una cosa así, también hay roches a nivel académico. Y fue un roche porque fue una palta, porque en el año de 1800, esto no te lo va a preguntar San Marcos, ¿no? Esto es oxígeno para ti. En el año de 1893-95, en París, vamos a utilizar el mapa, espérate, aquí creo que tengo un mapa grandote. Aquí, a ver, acá está. En 1893-95 en París, Francia, o sea, como por acá, muy grande, pero como por ahí, am, se celebró el primer o el tercer congreso de americanistas del mundo. ¿Cómo, profesor? O sea, hay gente que, aunque tú no lo creas, le encanta estudiar cualquier tema relacionado al continente americano, que por cierto, para los europeos es el nuevo mundo. El viejo mundo es Europa, el nuevo mundo es América. Si has visto One Piece, por ahí entiendes lo que te digo.
Entonces, en este congreso de americanistas, ah, Florentino Mellino, con mucho esfuerzo, eso es innegable, con mucho esfuerzo, pagando su propia plata, presenta una exposición en ese congreso, donde habían científicos reputados, como por ejemplo Alex Ferlik, entre otros más. Y en ese congreso, Florentino Mellino va a decir que el origen de la humanidad se encontraba en las pampas de Argentina, o sea, acá, por donde está aquí, en las pampas de Argentina, y plantea la teoría del Homo pampeanus, y que de aquí, de América, América del Sur, además, se habría irradiado, ¿no? El proceso de hominización, de evolución de la humanidad. Y obviamente eso va a ser o sea, eso dejó a todo el mundo helado. Primero porque muchos de estas personas sabían que los restos fósiles o los restos óseos fosilizados más antiguos de la humanidad se encontraban en África, o sea, acá donde está esta X de color negro. Y bueno, o sea, fue un revuelo, ¿no? Porque, o sea, dijeron, pero esto no, o sea, no contrasta con la evidencia científica, ¿cómo es posible? Y bueno, lo que sucedió fue que Alex Herlicha, como representante o como, no sé, pues enviado, él se va a encargar justamente de ir hasta Argentina entre 1905, más o menos. Va a ir a Argentina, se va a entrevistar con Florentino Mellino y le va a decir, colega, ¿dónde se encontró estos restos fósiles que tú dices, ¿no? Entonces Florentino Mellino lo lleva. Y bueno, para resumirte esto y no agotar más el tiempo en esta parte, básicamente Alex Herlica, a través del método paleontológico o arqueológico llamado estratigrafía, la estratigrafía es estratigrafía. O sea, por ahí puedes encontrar artículos y de repente la haces de estratigrafía. Sí. O sea, es la técnica mediante la cual tú, por ejemplo, tienes aquí, este es el horizonte, ¿no? Tú estás acá, aquí estás, y excavas, trácata, trácata, ¿no? Entonces, en la estratigrafía, vamos a escribirlo completo. En la estratigrafía, básicamente es la técnica que te permite excavar y entender algo muy básico, ¿no? Conforme te vas alejando más de tus pies, o sea, lo que está más cerca a tus pies y a mis pies, a nuestros pies, es la época más reciente, ¿bien? Conforme te vas alejando, ¿no? Y te vas metiendo a las profundidades de la Tierra, te vas alejando también del tiempo. Entonces, mientras más profundo cabes, más atrás en el tiempo vas a retroceder. Pero para hacer esta vaina tienes que tener, digamos, ciertos conocimientos de arqueología o paleontología, porque cada cierta cantidad de metros representa una edad geológica. Y bueno, para resumirte este chiste, a Florentino Mellino no conocía bien esta técnica. Alex Ferlica, 2 años después, 2, 3 años después, presenta un artículo en una revista científica muy reputada, tirando por tierra la teoría de Florentino Mellino. Básicamente dice Alex Herlica que lo que había encontrado Florentino Mellino eran huesos de un mono platirrino extinto hace 500.000 años, una cosa así, y que se había confundido feo porque había confundido puntas de flecha de la época de la independencia, las había confundido con instrumentos del neolítico o antes, ¿no? Entonces, y punto por punto, ¿no? Lo refutó y de allí, aunque tú no lo creas, a nivel académico, y esto es algo que, digamos, no se dice, pero se sabe, a nivel académico, ya cuando algún arqueólogo de este lado del mundo presentaba investigaciones, o sea, desde México para acá, esta gente ponía en duda la veracidad de estos hechos, ¿no? Y eso tiene que ver justamente, por ejemplo, con las puntas de flecha que se encuentran en Piquimachay, y la punta lítica Clovis, que es así como nos vamos a meter, porque esto sí de repente te pueden preguntar en tu examen, como ya lo mismo. Entonces, ¿por qué se le llama la teoría asiática o la teoría monorracial? Porque Alex Herlica planteaba de que una sola raza habría poblado todo el continente americano. Bien, por eso se le llama la teoría asiática o la teoría monorracial. Alex Herlica decía que los paleomongoloides, aquí está la palabra, tú agrégale ahí, los paleomongoloides, habrían atravesado el estrecho de Bering durante la última glaciación llamada, para el caso de América, Wisconsin. Y aquí está, ¿ves?
La evidencia geográfica es la proximidad entre la Siberia y América, que vendría a ser Alaska. Profesor, ¿dónde está eso en el mapa? Acá lo podemos ver más bonito, míralo acá. Esto vendría a ser el estrecho de Bering. Tiene una profundidad de 90 metros. Bien. La teoría es la siguiente, o sea, la teoría actual es la siguiente, que durante esta última glaciación llamada Wisconsin, el nivel del agua habría retrocedido ya que ésta se estaría acumulando en los casquetes polares o se habría transformado en hielo. Y al transformarse en hielo, esto obviamente crece, el nivel de las aguas desciende, y es así como se habría formado un puente de tierra natural al que los paleontólogos o geólogos llaman beringia. Bien, sea, el puente de tierra natural que se habría formado lo llaman beringia. ¿Han preguntado por esto? No es que lo hayan preguntado específicamente, cómo se llamó el puente de tierra natural, no, pero sí lo han utilizado en premisas, ¿no? Entonces, beringia sería el puente de tierra natural que se habría formado durante la última glaciación de Wisconsin y que les habría permitido, ojo, no te pierdas esto, ¿ah? A los paleo, acuérdate, prefijo paleo es antiguo, a los paleo mongoloides, paleo, vamos a poner paleo M nada más, porque si no me demoro toda la vida. ¿Y por qué lo he escrito acá? Porque estas serían en la antigüedad las estepas de Mongolia, ¿no? Extensiones, planicies, hace harto frío. Y como son nómades, ya sabes, siguen a los animales, van cazando, van consumiendo, sin querer queriendo, estos habrían atravesado, o sea, sin darse cuenta, no es que tenían la intención, habrían atravesado el estrecho de Bering y así habrían poblado todo el continente americano. Una de las evidencias que sustenta la teoría de Alex Herlika es esta cosa que está aquí, la punta lítica Clovis. La punta lítica Clovis se convierte en uno de los pilares de la teoría asiática porque durante esos años, o sea, durante los años de Alex Herlika, se descubre que este era el instrumental lítico, la evidencia lítica, o sea, de la presencia humana más antigua del continente americano. Tenía una antigüedad de 12.500 años antes de Cristo. Y por esa razón, la punta lítica Clovis, tiene esta forma, como tú puedes ver, es una forma tipo lanza, parece una lanza, es una punta es una punta lítica hecha de piedra, obviamente. Mide entre 15 a 7 centímetros de largo y tiene filo por los dos lados, ¿ves? Tiene filo por acá, tiene filo por aquí, y además tiene una especie de canal, en arqueología lo llaman acanaladura, que es donde tú le pones el palito, ¿verdad? O sea, pones un palito así, y ahí tú lo amarras y ahí tienes tu lanza. Bien, entonces, la punta lítica Clovis justamente por eso se convierte en una de las bases de la teoría de Alex Herlika, porque confirmaría el hecho de que por el norte, o volvemos acá, confirmaría que por Asia, por la Siberia, que vendría a ser esta zona de aquí, habrían poblado todo el continente americano. Ah, hace años, pero cuando te digo años, hace más de 20 años atrás, San Marcos preguntó por una teoría que complementaba la teoría de Alex Herlika, que es la teoría de José, vamos a poner aquí José Imbeloni, y Imbeloni, José Imbeloni, doble L. José Imbeloni, él decía que no solamente habrían llegado por el estrecho de Bering o este puente de tierra natural llamado Beringia, sino que también habrían llegado dejándose arrastrar por la corriente del Kuroshio. La corriente del Kuroshio es una corriente marina que nace en las costas de Japón. Para aquella gente que le gusta el mundo asiático, aquí está Japón, te informo, aquí está Corea, por cierto. Aquí está Corea. Entonces, la corriente marina del Kuroshio, la corriente marina del Kuroshio lo que hace es una corriente que nace en las costas de Japón y que él dice, si te dejas llevar por una balsa, o sea, si te dejas llevar por la corriente de una balsa, puedes llegar a las costas del norte de México en 2 meses. Entonces, complementa la teoría de Alex Herlika. Una crítica que se le hace a la teoría de Alex Herlika, esto si quieres lo puedes anotar, no creo que te lo pregunten en la universidad, pero digamos, para que reafirmes esta idea, es una crítica que le hacen a la teoría de Alex Herlika es el tipo de sangre. El tipo de sangre de los paleomongoloides es AB, mientras que el de los
paleo nativos americanos o el de los paleoindios americanos es O. Y sin embargo, a pesar de que no coinciden en el tipo de sangre, sigue siendo la teoría más aceptada a nivel científico. Ahora, el chiste es saber por qué. O sea, por qué, a pesar de estas cosas, es la teoría más aceptada. Bueno, esto está acá, si no me equivoco. A ver, vamos a verlo acá. En las evidencias, este es el Beringia, como te decía, el puente de tierra en esos años. En la actualidad se ve así como tú lo ves acá. En la actualidad lo ves así, como está aquí. Antes sería así. Y bueno, sobre las evidencias físicas dice pigmentación de la piel. Y puedes agregar, ¿no? No solamente es la pigmentación de la piel, sino también de los ojos y del cabello negro, que se llama melanina. La melanina es un pigmento que produce naturalmente el cuerpo. Si no me equivoco, es la glándula pituitaria la que produce la melanina. Si no me equivoco, si tú tienes el dato correcto, prendes tu audio y dices, profesor, esta es la glándula que produce la melanina. Pero nunca te has preguntado por qué tienes el color de piel que tienes o que tenemos, o el color de ojos que tenemos, o el color de cabello. Bueno, esto se debe a la glándula pituitaria, o mejor dicho, a la concentración en mayor o menor medida de la melanina. Donde dice pigmentación, puedes escribir entonces ahí melanina. La melanina es un pigmento que produce de manera natural el cuerpo para protegernos de los rayos ultravioleta del sol. El mejor ejemplo que te puedo dar es cuando vas a la playa o cuando te vas a la piscina en verano. Cuando nos vamos a la playa o a la piscina, lo que sucede es que si no te echas bloqueador, ¿qué dicen? Te quemas, ¿verdad? Ahora, ese, entre comillas, te quemas, es producto de que como el cuerpo, o sea, el cuerpo del Homo sapiens es una máquina alucinante, o sea, es una máquina orgánica alucinante. Cuando el cuerpo detecta que tú estás como un camarón, como un reptil ahí llevando sol, te has quedado dormido, te has quedado dormida, quién sabe por qué. Entonces el cuerpo dice, oye, este compadre, esta comadre se ha quedado dormida o dormido. Producen melanina, loco, producen melanina, todo el mundo a producir melanina, porque si no le puede dar cáncer a la piel, se va a súper sancochar. Y eso es lo que sucede, comienza el cuerpo a producir melanina, y es por eso que después, al día siguiente, o a los días, se te ve un poco más oscuro u oscura. ¿Por qué? Porque es una manera natural que el cuerpo tiene para protegernos de los rayos del sol. Am, Aunque tú no lo creas, y esto es algo muy cierto, todas las personas que viven cerca de la línea ecuatorial, bien, y para eso tenemos, espérate, aquí para eso tenemos todo este lado del planeta Tierra, bien, todas las personas que viven en estas franjas, am, o que viven en zonas muy calurosas, sobre todo las zonas más cerca al Ecuador, por una cuestión adaptativa evolutiva, tienen la piel, el color de ojos y de cabello más oscuro, justamente por la concentración de melanina. Si no me crees, creo que alguno de ustedes debe de tener o debes de conocer a algún familiar que de repente por A o B motivos no usa bloqueador y bueno, trabaja en la calle de alguna manera, o sea, trabaja, sale de tu casa todos los días. Entonces, cuando se van a bañar, sean hombres o mujeres, se van a bañar o cuando van a la piscina y se quitan el polo, ¿no te has dado cuenta? Del cuello para arriba, su color de piel es de un color más oscuro que el resto de su cuerpo. Y eso se debe a que como no se echan bloqueador, el cuerpo justamente empieza a producir melanina. Ahora, si eso pasa en una vida con una persona, o sea, que tiene un color de rostro diferente al de su pecho porque su rostro está expuesto al sol, imagínate esto durante miles y miles de años. De hecho, gracias a esto sabemos o podemos entender que la gente de tez más oscura en el planeta Tierra son las personas que viven en el continente africano. Hace harto calor. De hecho, también son el pueblo o la etnia más antigua del planeta Tierra. Por nada, en tu separata de la semana uno decía que allí se encuentra la cuna de la humanidad. Y por otro lado, las personas que tienen la tez más clara, como por ejemplo aquí en China, Japón, aquí en las estepas de Mongolia, o aquí en Europa, por cierto, recuerda que esto es una pelota, ¿no? O sea, tú lo ves así, esto es un mapa plano, ¿no? Pero acuérdate que el mundo es una pelota. Entonces, Europa en realidad se encuentra más al norte, ¿no? De como tú lo ves aquí, pues es una pelota. Am, Justamente por esa razón,
las personas que viven más al norte, donde los rayos solares no dan tan perpendicularmente, o sea, ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ángulo de 90 grados, o sea, en el Ecuador los rayos solares te caen sobre la cabeza. Pero si te vas alejando de la línea ecuatorial, más al norte o más al sur, los rayos solares ya no caen así, ¿no? Sino más bien caen así, tangencialmente. De hecho, eso también te lo enseñan en geografía. El caso es que como los rayos solares no dan tan fuerte en estas zonas del norte, el cuerpo humano no necesita producir tanta melanina. Y por esa razón, el color de piel, de ojos y de cabello de esa gente es más claro. Pero todos somos de una misma raza, todos somos Homo sapiens, ¿bien? Raza diferente, Homo erectus, Homo neandertal, antecesor, ergaster, qué sé yo. Bien, entonces yo espero que esto haya quedado claro porque básicamente esto es lo que define el color de nuestros ojos, cabello y piel, la concentración de melanina. Hay dos razones, por eso te decía, para el color, para justificar el color de tu piel, de tus ojos, de tu cabello. La primera es la carga genética, o sea, tu papá, tu mamá, ¿no? Te han heredado una carga genética y eso también determina el color de tu cabello, de tus ojos y de tu piel. Pero la otra razón es en qué parte del planeta Tierra vivas. Bien, si vives en una zona muy calurosa, es natural, es normal, que tu cuerpo produzca más melanina y por lo tanto también tengas el color de cabello, de tez o de ojos más oscuros. Dicho esto, vámonos ahora a esta otra parte que está acá. Bueno, sobre los ojos rasgados, es como, son medios achinados, ¿bien? Eso sobre los ojos rasgados. A ver, vamos a usar otro color porque estoy haciendo. Bueno, tú subrayas, ¿no? Sobre los ojos rasgados, ¿cómo son tus ojos? ¿Cómo son los míos? El color de tus ojos y los míos no es un color de ojos, ah, no es un color, no es un color, no son los ojos eh, ni completamente asiáticos, ni completamente caucásicos, que vendrían a ser el ojo europeo. Acá creo que tengo una imagen, sí, acá está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a agrandar esto. Ajá. No, pero no, no, a ver, aquí está, vamos a agrandar esto. Sí. Y ahora sí. Am, ¿Cómo son tus ojos? ¿Cómo son los míos? Bueno, primero esto es una carga genética, o sea, si tus ojos son así, son ojos asiáticos. Estos son ojos asiáticos. De hecho, como lo dice aquí en el texto, dice, no, vamos a checar esto. Uy, ¿por qué no se me ve mi esto? Necesito que se vea esto. Ah, vamos a agrandar esto aquí así. Ajá. Y esto aquí así. Y está. Y necesito esto. Bien, a ver, lee conmigo, dice. Se estima que el ojo mongólico, acuérdate, teoría asiática, Alex Herlica, teoría monorracial, paleomongoloides, es una adaptación tardía del hombre de Asia a las inhóspitas estepas, las estepas de Mongolia, caracterizadas por vientos gélidos que arrastran nieve pulverizada. Lo que quiere decir aquí Federico Kaufmann-Doy, que es alguien que vamos a ver más adelante en tu separata, es que am, no sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a la Huacachina, a Paracas, a la península de Paracas, a Ica, a las dunas, pero cuando tú vas, básicamente tienes que estar así en un cierto momento, cuando vas a las dunas sobre todo, porque el viento levanta arena y la arena, si te cae en los ojos, te comienza a picar feo. Entonces tú constantemente tienes que estar así, así para que no te caiga la arena. La gente más pila se pone lentes, se ponen así sus vainas, tipo Dakar, ¿no? Se ponen así y ya, chill, no hay problema. Pero para los neófitos, para la gente que va por primera vez, como quien te habla, tienes que estar así, ¿no? Ahora, de tanto estar así, de tanto estar así, ya sabes, el cuerpo humano se adapta, aparece esto, que es un doble pliegue, bien, que es un doble pliegue, que te deja así. Y ahí dice eso, el ojo mongólico, que se muestra en la figura inferior, se diferencia del ojo caucásico o europeo, que es el que está arriba, por la presencia de un segundo pliegue, que es esta cosita que está acá, de la piel que cae sobre el párpado. El ojo del hombre americano reúne características del ojo europeo y del ojo mongólico. O sea, hay gente en el Perú que tiene ojos así, chill, eso es su carga genética. Hay poca gente que también tiene el ojo así, pero la mayoría de los ojos que tenemos todos nosotros son como los míos, no son ni completamente así,
ni completamente así, sino medio, por así decirlo, medio achinado, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Una cosa así, medio achinado. Bien, entonces, esa es la mayoría de, físicamente hablando, ¿no? Los ojos que tenemos, y a eso se refiere con los ojos rasgados en la teoría, o la teoría asiática de Alex Herlica. Ahí estamos acá. Luego dice cabello negro y lacio, sí, escasa pilosidad corporal, o sea, no tienen barba, por ejemplo, o no presentan barba, lampiños. Y la mancha lumbar, o también conocida como la mancha mongólica, cualquiera de los nombres es válido, es esta manchita que tú ves aquí. Bien. Sobre esta mancha se dice que el 97,5% de los peruanos y peruanas la tiene al nacer, lo que significa que nuestros antepasados vendrían justamente de las estepas de Mongolia. ¿Por qué, profesor? Porque la etnia de los mongoles, el pueblo de los mongoles, tiene esta mancha. Y la mayoría de los peruanos y peruanas en el Perú también la tiene al nacer, porque es una mancha que conforme vas creciendo va desapareciendo. Si quieres saber si la tenías tú al nacer, tienes que preguntarle a la persona que te cambiaba los pañales. Y ahí de repente te dirá, ah, sí, para acá o para acá. No, una manchita, media verdosa, media lila, arriba de mis nalgas, arriba de la raya de mis nalgas. De la mancha mongólica, sí, entonces ahí está. Dicho esto, también tienen pómulos anchos y sobresalientes. Los pómulos, para los varones principalmente, son estos dos huesitos que están acá. ¿Por qué digo para los varones? Porque por lo general las chicas sí saben dónde están los pómulos, sobre todo si les gusta maquillarse, ¿no? Ya sabes, yo ya te dice, píntate el párpado, no te vas a pintar acá, ¿no? O sea, tienes que saber dónde están las partes del rostro. Dicho esto, y ya está. A ver, sí, porque, o sea, digamos, este era ay, cónchale. Este era el plato fuerte, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, y ya está. Entonces, es la teoría más aceptada a nivel científico. Vámonos inmediatamente a la teoría número 2, también conocida como la teoría polirracial o la teoría oceánica del francés Paul Rivet, que también aparece en tu clase de geografía. Esta teoría, varón y señorita, dice que procedentes de la Melanesia, subraya eso, y de la Polinesia, navegando, ¿y con qué van a navegar? Con estas cosas que tú ves aquí. Son los catamaranes. Ahorita te voy a enseñar una imagen que está en el PPT que es más chévere. Entonces, procedentes de la Melanesia y de la Polinesia, navegando a través del Océano Pacífico, habrían llegado a América Central y América del Sur. Para esto, ¿qué evidencias geográficas dan? Bueno, primero la corriente ecuatorial. Si has visto la serie One Piece, que por cierto está más buena que nunca, hay corrientes marinas, ¿bien? Entonces, esta corriente ecuatorial es una corriente transpacífica, porque va desde América hasta la Polinesia. Y también la corriente del Pacífico Sur, usando pequeñas embarcaciones llamadas catamaranes, ¿no? Entonces aquí tú ves una réplica de un catamarán. También hay evidencias culturales, o sea, materialmente qué cosa producen en la Polinesia, en la Melanesia y también hay aquí en América del Sur o en Centroamérica. Cerbatana, hamaca, cocinar bajo tierra. ¿Cómo le llamamos nosotros los peruanos a cocinar bajo tierra? Mosquitero y semejanzas lingüísticas. Sobre esto que está acá, recuerda lo siguiente, por favor. Paul Rivet no niega la teoría de Alex Herlica. Lo que sucede es que el detalle con la teoría de Alex Herlica es que él dice que es una sola raza. En ese tiempo usaban el término raza. Bien, estamos hablando del año 1910, 1905. En la actualidad esas que se dicen etnias o pueblos, las características físicas de un pueblo o de una etnia. Etnia y pueblo son sinónimos. Y además, esta teoría asiática de Alex Herlica, él dice que habrían llegado entre el 20.000 al 13.000, pues, antes de Cristo, más o menos, que sería la única raza, ¿no? El único pueblo que habría poblado todo el continente americano. Pero Paul Rivet dice, o sea, está bien, Alex, admitimos que sí, pero no fue la única, ¿no? En todo caso, hay olas migratorias, ¿no? O sea, hay varios momentos en la historia del continente americano donde hubieron varias migraciones. Entonces, él va a decir por eso teoría polirracial, porque no es una sola raza, sino también hay otras. Por eso es como una especie de complemento. En el PPT, acá tenemos, ¿no? Esto justamente. Anota algo que, bueno, al menos en el ciclo de la pre, lo preguntaron una vez, no te lo vayan a preguntar a ti, porque son datitos, ¿no? Pero, no, por si acaso. Escribe lo siguiente, ¿ya? Arriba donde dicen tus separatas polinesios, o sea, acá, ¿ve? Arriba donde dicen tus separatas polinesios,
tú escribes llegan a Suramérica, ¿bien? Entonces tú escribes Suramérica. Ah, que sí, ¿no? Son palabras que te van a ayudar a estudiarlo luego más bonito, Suramérica. Y donde dice melanesios, escribe Mesoamérica. ¿Por qué, profesor? Porque según la teoría de Paul Rivet, los melanesios llegan a Centroamérica, ya sabes, Mesoamérica, y los polinesios llegan a Suramérica. Es un dato pequeño, pero por ahí de repente te sirve. Entonces, melanesios llegan a Mesoamérica o Centroamérica, polinesios llegan a Sudamérica. Si lo queremos ver en un mapa, eso básicamente sería así. Ah, por cierto, ¿dónde están los melanesios y los polinesios aquí? Am, mira bien, ¿ya? Las polinesias cubren o abarcan una extensión en la masa acuosa que tú ves acá, tan grande como, como la parte sur del continente americano. ¿Cómo, profesor? Sí, mira. Los polinesios son de esta zona, más o menos. Y tú dirás, profe, pero ahí solo hay agua. Sí. Lo que pasa es que son un conjunto de islas muy pequeños. O sea, cuando Australia es de este tamaño, te informo, este es Australia, en el mapa tú ya no ves las islas polinésicas, porque son un conjunto de más de 30 islas que están esparcidas en esta zona de acá. Según la teoría de Paul Rivet, los polinesios, vamos a poner aquí una P de polinesios, habrían llegado a Sudamérica a través de la corriente marina ecuatorial y del Pacífico Sur. Mientras que los melanesios, que vendrían a estar un poco más al sur en esta zona, vamos a poner aquí una M, habrían llegado a Centroamérica o Mesoamérica. Cualquiera de los nombres es válido. Entonces, eso tú te lo tienes que aprender, lo tienes que estudiar. Como tú eres del ciclo espacial, te doy un dato más bien que de repente, no, no sé, yo espero que no te lo pregunten, porque realmente lo importante es saber esto que te estamos enseñando. Pero vale la pena mencionar que hay un tipo llamado Thor Heyerdahl, un antropólogo físico se les conoce a ellos, porque ellos tratan de reproducir de manera material aquello que otras culturas ya han hecho. Y entonces este antropólogo físico, junto a unos patas, a sus amigos, unos patas de la universidad, y en el año de 1928, si no me equivoco, a 1928, 1929, Thor Heyerdahl quiso comprobar la teoría de Paul Rivet. Quería comprobar de que a través de la corriente ecuatorial podrías llegar a la Polinesia o aquí a América del Sur. Entonces él hizo esta embarcación, esta es una foto real, por cierto, esta embarcación se llama el Kon-Tiki. El Kon-Tiki. Bien. Creo que es el Kon-Tiki 2, si no me equivoco, pero ahí está. El Kon-Tiki entonces, él construyó esta embarcación con madera de corcho extraída de Piura. De hecho, él en 1928 vino al Perú y se fue a Piura con sus patas, construyó esta balsa que en teoría habría sido una balsa hecha con materiales de hace 5.000 o 3.000 años antes de Cristo. Para construir esta balsa no utilizaron ningún instrumento moderno. La idea era construirla con materiales de hace 3.000 o 5.000 años antes de Cristo. Y el 28 de abril, aunque tú no lo creas, el 28 de abril salen del puerto del Callao con permiso de la Marina de Guerra del Perú, además de haber firmado una carta de exoneración de responsabilidad. Dirás, ¿cómo, profe? O sea, la Marina de Guerra del Perú le dijo a estos locos, pues siempre vienen extranjeros a hacer locuras por estas zonas. Mira, compadre, si tú te mueres en tu vaina que has hecho, esa no es culpa de nosotros. ¿Está bien o no? Firma acá este documento para comprobar que te entiende lo que te estamos diciendo. Ah, Thor y sus patas. Thor Heyerdahl se llama, firmó. Y aunque tú no lo creas, dejándose llevar. Primero, o sea, cuando a mí me contaban esta historia en la academia, porque esta historia te las contaban en las academias. Acuérdate que en las academias tienen más tiempo, ¿no? Por eso el temario es más amplio. Sea un ciclo semianual o sea un ciclo anual, siempre, por ejemplo, son dos profesores, ¿no? El profesor de Historia del Perú es un profesor diferente al profesor de Historia Universal y por lo tanto tienes más tiempo. Entonces ahí en las academias te cuentan eso. Profesor, la San Marcos me va a preguntar por esto. No, yo te lo estoy contando porque esto me va a ayudar a reforzar una idea que vamos a ver cuando hablemos de los incas.
Entonces te termino de contar este chiste. La cosa es que el 3 de agosto del mismo año, Jorge Yerdal llegó a Tahití. Se demoró creo que 3 meses, a ver, enero, febrero, abril, marzo, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses. Y van a llegar, aunque tú no lo creas, van a llegar a Tahití, que es una de las islas polinésicas. O sea, fue un golazo. El pata dijo, ¿no? O sea, sí, hemos comprobado la teoría de Paul Rivet, pero tú ya sabes que siempre hay alguien globos y le va a decir a Thor Heyerdahl, no, amigo, tú, si querías comprobar la teoría de Paul Rivet, tendrías que haber armado tu balsa en la Polinesia y haberte lanzado a América del Sur usando la corriente ecuatorial. Lo que tú has probado es que muy probablemente la gente del continente suramericano habría poblado la Polinesia. Casualmente, hay una historia de uno de los hijos de Pachacútec que muy probablemente habría llegado a la Polinesia. Pero si quieres conocer esa historia, tienes que quedarte hasta la clase de la semana 6, que es donde vamos a hablar de los incas. Bien, a Thor Heyerdahl entonces se llama este tipo. ¿Qué evidencias presenta Paul Rivet para sustentar su teoría, además de la corriente del Pacífico Sur, la corriente ecuatorial, el uso de catamaranes? Este es un catamarán polinesio. El vacilón de esto es que no se voltea por mucho que la ola sea grande. No se da la vuelta. Bacán. Palabras en común, por ejemplo, Paul Rivet se da cuenta de que en quechua y en polinesio, humara significa lo mismo. Humara. Humara en quechua significa camote, en polinesio también. O sea, suenan igual y significan lo mismo. Uno, agua, suena igual, significan lo mismo. El otro término es pucará. Pucará. Pucará, fortaleza. En quechua y en polinesio significan lo mismo. Y así hay otras palabras más, por cierto. Luego, sobre la pachamanca, ya sabes, la costumbre de cocinar bajo tierra. Creo que acá tengo unas imágenes sobre eso. ¿Para qué te voy a...? Acá están. La costumbre de cocinar bajo tierra, si has nacido en estas tierras del sol, ya sabes, nosotros los peruanos le llamamos pachamanca. La cerbatana es un arma arrojadiza de viento que, o sea, te permite lanzar un dardo. La cerbatana es un arma muy útil en la selva peruana todavía, porque con eso puedes cazar de manera eficiente a los animales sin hacer ruido. Utilizan un sapito que es tóxico, por cierto, esto no es clase de supervivencia, pero te informo. Si algún día vas a la selva, insecto o un reptil, o sea, serpiente, rana, si ves un insecto o un reptil con colores primarios, amarillo, azul, rojo, o esos colores con negro o con blanco, o sea, rojo con negro, o negro con blanco, o amarillo con blanco, o amarillo con negro, y brillan además, están diciendo que son tóxicos. Los colores primarios, o la teoría de los colores primarios, se llaman colores primarios porque la vista, al toque, se dirige hacia esos colores. Bien, por eso se llaman así, colores primarios. Entonces, am, cuando estás en la selva, hay unos sapitos de este tamaño, y estos nativos aborígenes lo que hacen es agarrar una especie de espinas de un árbol que crece allá, le ponen plumas, untan estas espinas en el lomo, a veces cocinan al sapo, depende del documental que veas, pero luego usan estas especies de tubos y así hacen y cazan de manera muy efectiva a los animales en la selva con eso. Porque si tú usas una escopeta o un rifle para cazar animales en la selva, no vas a volver a ver animales. O sea, una vez que hagas no vuelves a ver animales a 5 kilómetros a la redonda, porque los animales no son tontos. Cuando escuchan un sonido de ese tipo, se esconden o de plano se alejan del centro de ese sonido. También tanto en la Polinesia como en la Melanesia y aquí en América del Sur usan hamacas y esto vendría a ser un mosquitero. Y se acabó el chiste. Vámonos ahora inmediatamente a la teoría oceánica propuesta por el portugués Méndez Correa. Y bueno, esta teoría es bastante sencilla, es chévere, además, porque coinciden en el tipo de sangre. Los aborígenes australianos, los onas y los tehuelches tienen el mismo tipo de sangre, RH negativo. Bien. Am,
¿Qué dice esta teoría propuesta por el portugués Méndez Correa y llamada la teoría australiana? Cruzaron las islas del Pacífico Sur y la Antártida durante o por el Optimum Climaticum hasta llegar al sur de América o la Patagonia, que en la actualidad le vendría a pertenecer principalmente a Argentina. Las evidencias físicas o culturales, uso de boomerang, zumbadores y chozas en forma de colmena. Ahora, esto dicho así como que no es interesante, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos que hacerlo interesante para que tú lo estudies bonito. A ver, ah, vámonos para acá, aquí está. ¿Qué dice aquí? Los aborígenes australianos, ya sabes, aquí está Australia, los aborígenes australianos arribaron a América a través de la Antártida, y aquí está la Antártida. Bien, aquí está la ruta, sí. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son las evidencias geográficas? Dice, llegaron hasta la Antártida a través de las islas del Pacífico Sur durante, y este es el detalle, ¿no? Subraya eso, por favor, durante el óptimum climático. Te lo digo de una buena vez, porque no hay mucho tiempo, mira, ya prácticamente nos quedan 55 minutos de clase. Hay dos polos, ¿verdad? Está el polo norte, vamos a poner aquí una N, y está el polo sur, ¿verdad? Vamos aquí a poner una S. Polo norte, polo sur. Te informo que la Antártida es un continente congelado. La Antártida, de hecho, es más o menos del tamaño de Australia, solo que por la deriva continental, que solo vas a aprender en tu clase de geografía, se posicionó en el sur del planeta y se congeló. Por otro lado, el polo norte, recuerda, es pura agua congelada. O sea, en el polo norte no hay tierra, es agua sólida, ¿bien? O sea, es agua congelada. Entonces, ¿cuál es el problema con la teoría de Méndez Correa? Porque es un problema realmente, o el detalle. El detalle en la teoría de Méndez Correa es que él dice, escucha bien, que cuando la Antártida en su clima óptimo, o sea, anota ahí entre paréntesis al costado, o bueno, si estás con tu PDF, agarras este muñequito y le haces así, y ahí está, ¿bien? Cuando la Antártida no se encontraba congelada, los australianos habrían llegado a la Antártida y así habrían llegado a América del Sur. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que cuando la Antártida no se encontraba congelada, ni siquiera aparecía el primer Australopithecus. Vamos, profesor. Sí, mira acá, esto es clase de geografía, ¿eh? Esto se le llama la Pangea, que era cuando todos los territorios, todos los continentes estaban en uno solo. A través del proceso llamado la deriva continental, durante, mira acá, son millones de años, ¿ah? Se empiezan a separar estos continentes. Entonces, como tú puedes ver aquí, vamos a borrar esto. Como tú puedes ver aquí, esta es la Antártida. Entonces, cuando la Antártida se encontraba en esta posición, ahí estaba en su clima óptimo, o sea, habían animales, allí habían plantas. Pero eso fue hace 150 billones de años. Si tú has revisado o has estudiado la semana 1 el proceso de hominización, debes de saber que los australopitecos surgen entre hace 7 a 5 millones de años. De 7 a 5 millones de años. Así que es imposible, o sea, eso tienes que tenerlo muy claro, es imposible que los Homo sapiens que habitan en Australia, que es esta parte que está acá, habrían atravesado la Antártida cuando ésta no estaba congelada. Que cuando la Antártida no estaba congelada, como puedes ver aquí en esta imagen, eso fue hace 150 millones de años. Que ya hace 100 millones de años, la Antártida ya se había posicionado en el sur. Bien, como es lo que está en la actualidad. Salvo eso, todo lo demás coincide. Tipo de sangre. También tenemos esto, por ejemplo. Tanto los aborígenes australianos como los onas y los tehuelches, para el caso del continente suramericano, usan boomerangs. Bien, usan boomerangs. Usan cuchillos hechos de obsidiana. Eh, sí, también tienen instrumentos musicales como los zumbadores y ya, ¿no? Entonces, eso está aquí en tu separata, así que aquí no hay mucho roche. Chozas en forma de colmena.
armas arrojadizas como los boomerang, o sea, la gente de aquí y la gente de acá tiene esos mismos instrumentos y instrumentos musicales llamados zumbadores. Y esto. Dicho esto, vámonos ahora a la última teoría que vendría a ser la teoría más moderna, además, porque o sea, lo que puedes notar con estas teorías es que no hay una sola, no hay un solo movimiento migratorio que termina poblando todo el continente americano, sino que durante muchos milenios o cientos de años hubieron varios movimientos migratorios en el continente americano, inclusive después de Cristo. Ahí por ahí dicen los vikingos llegaron, otros dicen llegaron exploradores europeos antes de Colón, los chinos también dicen que un emperador chino también llegó al continente americano, o sea, y hay ciertas evidencias de eso, ¿bien? Pero ya son cosas que no te van a preguntar en el examen, así que no te vamos a hacer estudiar eso. Pero esto, la otra teoría, que es una de las más recientes, y más recientes porque esta teoría se plantea para la década de 1990, es la teoría noratlántica propuesta por Bruce Bradley y Dennis Stanford. ¿Ven? Bruce Bradley y Dennis Stanford. En esta teoría ellos se van a preguntar algo muy interesante que tiene que ver con esto, mira. ¿Quién hace la punta lítica Clovis? O sea, la punta lítica Clovis se encuentra aquí, bien, en lo que vendría a ser Estados Unidos. Entonces Bruce Bradley y Dennis Stanford van a preguntarse, pero ¿quiénes son los antepasados de aquellas personas que hicieron la punta lítica Clovis? Y van a tratar de buscar justamente estos antecedentes. Van a hacer, ya sabes, el corte estratigráfico, van a empezar a excavar. Y es así como van a encontrar esta punta lítica, una punta lítica solutrense. Esta punta lítica también figura en la separata de la semana 1. A San Marcos hace años, décadas, que dejó de preguntar por las culturas líticas del Homo sapiens o de los homínidos. Profesor, no entiendo. Cada homínido tiene una cultura lítica. ¿Qué significa esto? O sea, la forma en cómo ellos trabajan la piedra. Bien, por ejemplo, el Homo habilis se le llama cultura lítica oldubayense u Olduvai, cultura lítica Olduvai. Hace más de 20 años que no preguntan eso. El Homo erectus, cultura lítica Chopper o Shopping Tool. El Homo neandertal, cultura lítica musturiense. Pero el que sí nos debe de interesar para efectos de esta clase es la cultura lítica del Homo sapiens. El Homo sapiens tiene una cultura lítica que tiene tres culturas líticas, el Homo sapiens. Una de ellas es la cultura lítica ah, Una de ellas es la cultura lítica auriñaciense, la otra es la cultura lítica magdalaniense y la otra es la cultura lítica solutrense, que es esta que tú ves acá. Entonces, Dennis Stanford y Bruce Bradley, que son estos dos personajes que están aquí chinos de risa, ellos van a encontrar en Estados Unidos esta punta lítica, bien, que tiene una antigüedad de 17.000 años antes de Cristo. 17.000 años, aquí está. ¿Ves? Van a encontrar puntas líticas idénticas a las solutrenses y por radiocarbono 14 van a tener 17.000 años. Entonces, ahí tienen una fuerte evidencia de que aquellas personas que hicieron la punta lítica Clovis son descendientes de aquellos que hicieron la punta lítica solutrense. Otra evidencia fuerte que tienen ellos es que van a encontrar al hombre de Kennewick y de Middlegrove, que es este sujeto que está aquí. Aquí hemos puesto solo el de Kennewick. Pero ¿por qué es un vacilón esto? Por esto que está acá. A ver, ¿dónde está esto? Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Y a ver, escucha bien, esto no te lo van a preguntar bien, pero sí me parece interesante porque esto es gracias al estudio de la genética se va a poder confirmar esto. Si entre algunos de ustedes hay alguien que haya leído la Biblia o te gusten estos temas, debes de saber que Jesús nació aquí donde está ese punto lila. Bien, ese es Israel-Palestina. Aquí es donde está ese punto lila. Bien, ahora, ¿por qué te lo menciono? Porque estos investigadores van a descubrir que hace unos 25.000, de 25.000 a 20.000 años antes de Cristo, aparece una modificación genética en un pueblo, en un grupo humano de esa zona, y a esa modificación genética la van a llamar haplogrupo
Vamos a escribirlo aquí, haplogrupo, haplogrupo X, ADN mitocondrial. Bien. Ahora, ¿por qué esto es un vacilón? Porque luego, ¿no? Ese es un grupo humano, es un pueblo que tiene esta modificación genética, les pertenece a ellos, así como la mancha mongólica, ya, esto es una modificación genética que es algo que no se ve incluso, pero le pertenece a ese grupo humano. Luego van a ir a Francia y en Francia van a encontrar a un pueblo, pero este pueblo ya tenía unos 13.000 años más o menos, o 15.000 años antes de Cristo. ¿Y cuál era el vacilón? Que tenían la misma modificación genética, lo que significa que eran sus descendientes. Bien, entonces así hacen la ruta para acá. Y luego van a descubrir al hombre Kennewick de Middlegrove en Estados Unidos, que tenía una data de 8.000 a 8.500 años antes de Cristo, y que aunque tú no lo creas, tiene la misma modificación genética. Entonces, es así como rastrean a través de los genes y en la actualidad han descubierto una nueva especie gracias a eso, el Denisova, ¿no? El denisovano, que es anterior al Homo neandertal, vendría a ser, y posterior al antecesor. Solapre no te lo va a preguntar, tampoco creo que te lo pregunten en el examen general, pero está en todo caso en la pregunta de la semana 1, ahí está la pregunta. Gracias a esto descubren eso, ¿no? Que los mismos que crean las puntas líticas solutrense, que es el Paleolítico superior, que es una cultura lítica del Homo sapiens, son aquellos que traen la tecnología para hacer las puntas líticas Clovis, que son estas que tú ves acá. Estas son las puntas líticas Clovis y esta vendría a ser la punta lítica Solutrense. Entonces, aquí tienes las 4 teorías del poblamiento americano, que es lo que muy probablemente a ti te pueden preguntar. Y nosotros nos vamos inmediatamente a esta parte de acá. Ah, no, esto no. A esto que está aquí. La periodificación de las culturas prehispánicas. Chico y chica, esto, aunque no es clase de historia, o sea, cuando no es clase de lingüística, perdón, tú tienes que aprenderte algunos vocablos, ¿bien? Pre, acuérdate, es sinónimo de antes. Hispano, españoles. Prehispánico, antes de la llegada de los españoles. Am, sí, así. Entonces, ¿qué sucede? Estos dos investigadores, uno llamado John Rowe y el otro llamado Luis Guillermo Lumbreras, este es peruano, como tú, como yo, este es extranjero. Cada uno de ellos trata de ordenar o clasificar a las culturas antes de la llegada de los españoles. Y es así como John Rowe utiliza algo muy elemental para clasificar a las culturas prehispánicas. La palabra clave es cerámica. Y ojo que digo palabra clave porque esto sí lo han preguntado en el examen general de San Marcos más de 2 veces, ¿no? Entonces vale la pena que por ahí lo estudies. Además porque es sencillo. Cuando te hablen de cerámica para la periodificación de las culturas prehispánicas, tú piensas en John Rowe. Si te hablan de John Rowe, tú piensas en cerámica. Y si te hablan de lumbreras, tú piensas en todo. Bien, si te hablan de lumbreras, tú piensas en todo. Am, ¿Por qué, profesor? Porque Lumbreras utiliza, dice aquí, desarrollo socioeconómico. O sea, dicho así es una piedra en tu cabeza, ¿no? O sea, ¿qué significa que Lumbreras usa un criterio de clasificación para estudiar a las culturas prehispánicas, para clasificarlas, a partir del desarrollo socioeconómico? O sea, lo que te está queriendo decir eso es que Lumbreras estudia todo lo que social o económicamente ha producido un grupo humano antes de la llegada de los españoles. O sea, cerámica, metalurgia, enterramientos, textilería, templos, tumbas, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a utilizar esto que está acá porque sí, o sea, yo prefiero realmente utilizar esto. Vámonos para acá. Ya tú el texto tú lo lees. Pero aquí está esto de la periodificación. A ver, vamos a agrandar esto así. Vamos a clic. Ajá, mucho. Aquí. Aquí, 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 aquí. Ya está. A ver, bueno, vamos a hacer el detalle de dibujar esto, ¿bien? Primero tenemos aquí un horizonte, ¿no? Entonces, o sea, un plano. Tenemos un plano ahí, vamos a dibujar pasto. Vamos a dibujar pasto.
Soy Harpato. Luego aquí tenemos a Johnny. Bien, aquí está Johnny. Aquí está. Siempre con un celular que caracteriza a tu generación. Ya sabes, viendo la pantalla o tomando fotos. Normal, chill. Y luego de esto tenemos a... Vamos a poner esto con esto. Entonces luego hacemos un corte estratigráfico. Bien, es una técnica, es un método de la arqueología moderna. Entonces ahí tenemos un corte estratigráfico. Se supone que lo que está más cerca a nuestros pies es la época actual. Bien, entonces tenemos estos cortes así, chin, chin, chin y chin. Bien, escucha. John Rowe, John Rowe va a decir que para clasificar a las culturas prehispánicas, él va a utilizar la cerámica. Entonces dice aquí criterio de clasificación, evolución, agrégale aquí tú por favor, evolución, difusión y características de la cerámica. Agrégale eso. La palabra clave es la cerámica, pero tú agrégale para poder entender esto. Evolución, difusión y características de la cerámica. Entonces John Rowe va a decir, bueno, yo encuentro una cerámica que tiene gollete. Este es el gollete. No, que tiene estribo, una cerámica con estribo, o sea, por aquí entra el líquido. Además, esta cerámica con estribo tiene un gollete o argolla. La gollete viene de la palabra argolla, o sea, así, como un arito. Y además la cerámica es globular, un poco achaparrada, pero es así como que globular. Bien. Además, esta cerámica es incisa, o sea, tiene surcos. Tiene surcos. Y la cerámica es monócroma, o sea, es de un solo color. Cuando estaba en la academia decían, además imita a la piedra. Aquí se le está cayendo el moco. Vamos a poner así, 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 son colmillos. Y tú dirás, profesor, eso parece un Angry Bird, pero en realidad no. En realidad, ¿alguno de ustedes sabe de qué cultura es? O sea, ¿a qué cultura le pertenece este estilo de cerámica? Porque, ojo, antes así te preguntaba San Marcos. O sea, antes no te ponían imágenes como en la actualidad, ¿bien? Antes te decían las características y así, bien malandramente, ¿qué cultura es? O sea, estribo, gollete, forma globular, monócroma, parece que es piedra, pero en realidad es cerámica, y es incisa. ¿Qué tipo de cerámica es? A ver si alguien ha contestado en el chat. Vamos a ver, el chat. Aquí está el chat, creo. A ver, vamos a ocultar esto. La expedición con Tiki, sí, Moisés. Sí, eso vamos a hablar cuando hablemos de los incas. Ajá, que ahí se lanzó y dijo Mochica. Bien, vamos a repetirlo. La cerámica mochica es monócroma. Monócroma es un solo color. Uno de los datos básicos que tienen que acordarse de eso es que lo vamos a estudiar de todas maneras, ¿eh? Gracias por participar. Pero la cerámica mochica es bícroma, o sea, es de dos colores. Si eres de la U, color crema, y ocre, que vendría a ser rojo. Em, Incisa, profesor, ¿qué cosa es? ¿Ves estos surcos acá en este llaverito que también es cerámica? Esas son las incisiones, son como surcos, ¿bien? Y si te preguntas por qué he hecho los ojos así y le he puesto un moco, es porque así está representada esa cerámica. Esa cerámica le pertenece a la cultura Chavín de Huántar. Ahora, el dato es este, no te pierdas, no te pierdas, mira acá. John Rowe va a decir, escucha porque aquí con esto entiendes todo. John Rowe va a decir que en este estrato, o sea, en el que está acá, que tiene una cronología, ponte, del año 1200 al año 200 antes de Cristo, así, va a encontrar en todo ese estrato esta cerámica. Ahora tú dirás, bueno, profesor, pero ¿y, y, y qué con eso? Lo que pasa es que al encontrar en todo este estrato este estilo cerámico, él le va a poner el horizonte temprano, porque además es el momento donde aparece la cerámica en lo que vendría a ser la historia del Perú prehispánico.
Si no entiendes esto con eso, vamos a utilizar un mapa. Aquí está. ¿Por qué le pone horizonte? Vamos a graficarlo aquí. Mira acá. John Rowe encuentra que esta cerámica, que ya no se aprecia mucho porque hemos cambiado de imagen, pero esta cerámica que está aquí la van a encontrar. Mira, no te pierdas, ¿ah? Vamos a ponerlo en azul, de hecho. Desde el norte, en lo que vendría a ser Cajamarca, pasando por Ancash, hasta lo que vendría a ser el norte de Ica en la actualidad. En toda esta zona, John Rowe en este estrato encuentra el mismo estilo cerámico. Y presta atención, a la hora de encontrar esa cerámica en ese estrato, en esa extensión territorial, desde el norte en lo que vendría a ser en la actualidad Cajamarca, hasta el norte de lo que vendría a ser en la actualidad Ica, costa y sierra, el mismo estilo cerámico, John Rowe a eso le pone el horizonte temprano. En cambio, cuando él retrocede en el tiempo, espérate, ya me fui más adelante. Cuando él retrocede, o sea, perdón, cuando él dice, bueno, ¿y qué encontraré en el estrato siguiente? ¿Qué encontraré en este estrato? O sea, en el que viene acá. Ok, en amarillito. ¿Qué encontraré aquí? Bueno, cuando él asciende, porque esto está más profundo, ¿verdad? Cuando él asciende en el estrato anterior, él encuentra varios estilos cerámicos, diferentes, distintos por regiones, por zonas. Bien, en el norte tiene un estilo cerámico que es bícroma, la cerámica parece modelada a mano, parecen esculturas hechas de rostros o también de animales, pictórica, documentalista, realista, porque los alfareros plasman lo que ven en la realidad y a eso los vamos a llamar los huacos mochica. Por otro lado, también encuentra a otro tipo de cerámica en Ica que está completamente pintada. Los arqueólogos dicen, pucha, parece como si el ceramista, el alfarero, tuviera miedo de dejar un espacio sin pintar. Y es así como le colocan a esa técnica el horror al vacío. Entonces, cuando John Rowe, a partir de la cerámica, encuentra diferentes estilos cerámicos, a él, a ese periodo le llama el intermedio temprano. Porque si utilizamos el mismo mapa, básicamente él va a encontrar aquí una cerámica diferente, aquí una cerámica diferente, aquí una cerámica diferente, y así en este estrato que está aquí, que vendría a ser del año 200 al año 500 después de Cristo. Y luego asciende al estrato anterior, o sea, al inmediatamente anterior, o sea, a este que está acá, que vendría a ser del año 600 al año 1000 después de Cristo. Y él aquí encuentra dos estilos diferentes de cerámica. Vamos a usar este color, no este color. Vamos a ver el verde. Él encuentra dos estilos de cerámica diferentes. Por un lado, desde Ayacucho hasta lo que vendría a ser Cajamarca, encuentra un estilo de cerámica. Y por otro lado, desde lo que vendría a ser Arequipa hasta Puno, encuentra otro estilo de cerámica. Y como encuentra solamente dos, a eso él lo llama el horizonte medio. Para la presa San Marcos, porque para lumbreras, y por eso no usamos la clasificación de lumbreras, salvo ahora en esta parte de la clase, porque vamos a hablar de lítico y arcaico. Pero para lumbreras no existe Tiahuanaco. Y aquí está, ¿ves? Para lumbreras solo existe el imperio Wari en lo que John Rowe denominó el horizonte medio. Para John Rowe, en el horizonte medio, y para la presa San Marcos, hay dos culturas en ese periodo, Tiahuanaco y Wari. Para lumbreras no, para lumbreras solo es el imperio Wari. Pero, y aquí, bueno, y después viene el intermedio tardío, y finalmente viene el imperio de los incas, o el horizonte tardío, y esto es cerámica propiamente incaica, varón y señorita. Esto se le llama un urpu. Y no es así chiquito como tú lo ves en la imagen. Miden más de 1 metro en algunos casos, ¿bien? Se le llama urpu y se reconoce como cerámica de la cultura inca porque termina también en punta. Bueno, y entonces aquí viene el chiste, ¿no? Lumbreras, en cambio, utiliza todo. O sea, Lumbreras utiliza no solamente la cerámica, sino también utiliza las formas de enterramiento, los templos, los basurales, la metalurgia, la textilería. Utiliza todo Lumbreras para estudiar y clasificar a las culturas prehispánicas, o sea, antes de la llegada de los españoles.
Y por esa razón también utilizamos esta clasificación que vamos inmediatamente ahora a utilizarla, lítico y arcaico. Bien, y de ahí vienen estas. Como te digo, no utilizamos, después de esto, no utilizamos mucho la clasificación de lumbreras porque para lumbreras no existe Tiahuanaco. Para lumbreras lo que nosotros llamamos Tiahuanaco vendría a ser Wari, versión religiosa. Es un debate en el que tú y yo no vamos a entrar porque, o sea, no nos interesa en este momento. Tú tienes que aprender cosas que te puedan servir para tu examen. Ni tampoco tenemos el tiempo. Así que dicho esto, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, nosotros nos vamos para acá. Periodo lítico, señores y señoras, o jóvenes y señoritas. Esto está aquí. Periodo lítico. Bien. Sobre el periodo lítico, vamos a usar esto. Sobre el periodo lítico, ¿qué dice acá? Bueno, tú subraya porque esto es fácil, acuérdate. Esto está aquí, de hecho. Acá te lo puse, mira. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. El lítico peruano, vamos a poner esto. El lítico peruano, por favor, recuerda, tiene las mismas características que el paleolítico superior. Si ya los has estudiado la semana pasada, esto es fácil. El mesolítico tiene las mismas características que el arcaico inferior y el neolítico tiene las mismas características que el arcaico superior. Excepto porque en el arcaico superior peruano no hay cerámica. Bien, no hay cerámica. No hay cerámica. Bien, no hay cerámica. Entonces, salvo eso, todo lo demás es igual, como lo vamos a ver aquí, y por esa razón, esta parte es bastante sencilla, pero tú ya tienes que haberlo estudiado. Así que, a ver, vámonos para acá, vámonos para acá. Entonces, característica número uno del lítico. Número uno, dice, son sociedades organizadas en bandas, ya, subraya eso, tienen un líder, sí, o sea, así se organizan los grupos humanos. No hay diferencias sociales, ¿ya? Y viven en cuevas y abrigos rocosos. Y ya está. Luego de esto tenemos economía, tiene una economía depredadora. Y por esa razón justamente también son nómades. Bien, eso está acá o no está acá. No, no está aquí, así que tú agrégalo. ¿Qué significa economía depredadora? Significa que dependen de la naturaleza para poder subsistir o para poder vivir. No producen nada de lo que consumen. Todo lo toman de la naturaleza y por esa razón tienen que movilizarse de un lugar a otro. Una vez que los recursos de una zona se han agotado, tienen que ir a otra zona y así van migrando, van errando, van andando por el mundo. Tecnología son instrumentos propios del Paleolítico Superior y también aquí tenemos lo que es el arte rupestre. Quizá el mejor ejemplo y el más conocido que tenemos es las pinturas rupestres de Toquepala, que aquí las puedes ver a color. Creo que aquí también en tu separata te han puesto esto a color. A ver. Aquí está, ¿ves? A color. ¿Y dónde estamos? Bueno, luego también dice que hay dos tradiciones. O sea, dos tradiciones en función de que tienen una economía, tienen una, subsisten o viven de los productos que encuentran en estos dos lugares. En la costa tienes que ellos subsisten de los recursos de los valles, el mar, las lomas y los humedales. Aunque esto no es clase de geografía, aprende bien, porque te lo van a enseñar de todas maneras en geografía. Una loma, como su nombre lo dice, es como un lomo, ¿no? Es una pequeña montaña o colina. Y el chiste de estas lomas es que durante el invierno, por ejemplo aquí en Lima, esto se llena de vegetación, porque hay tanta humedad producto del invierno que esto se llena de plantas. Entonces, al reverdecer este lugar, los animales que viven, en este caso, en la sierra, vienen de la sierra a la costa para comerse las plantas que hay en la loma. Y si estos animales vienen, detrás de estos animales venimos nosotros, los seres humanos, a comernos esos animales. Luego, en la tradición serrana, dice aquí que habitan, subsisten de los alimentos como por ejemplo camélidos, llamas, cérvidos, venados, tubérculos, entre otras cosas más. Esta parte puede ser un poco pesada para algunas personas, pero déjame decirte que San Marcos siempre pregunta por esto. O sea, es fijo, fijo, fijo que te pregunten por esto, así que vale la pena aprenderlo. Yo te voy a dar la cronología, no para que tú te loquees, o sea, para que digas, pero yo en otro libro he encontrado otra cronología. Difícilmente San Marcos en la actualidad te va a preguntar por la cronología de estos lugares. Lo que sí te pueden preguntar, por ejemplo, es, escúchame bien,
¿Dónde se encuentra la evidencia de la presencia humana más antigua del Perú? O por ejemplo, ¿dónde se encuentra el resto óseo más antiguo de la costa o del Perú? O te pueden preguntar, ya, y si ese es el resto óseo más antiguo del Perú de la costa, ¿dónde se encuentra el resto óseo más antiguo de la sierra? Y así, bien, así te pueden preguntar. Antes preguntaban quién sembró el ají, quién sembró el payá, que son datos, ya te he dicho, ¿no? Más importante es saber estas otras cosas que te estoy mencionando. Así que a ver, acá dice Piquimachay fase 1, porque en la prueba estratigráfica, ¿te acuerdas? ¿No? Acá está Johnny, bien, aquí está Johnny. Entonces, aquí, donde dice fase 1, acá estaría Piquimachay fase 1. Luego aquí estaría Piquimachay fase 2 y así. Bien. ¿Por qué te lo menciono? Porque aquí también, antes lo ponían, ya no está bien, pero aquí en el periodo lítico estaba Guitarrero fase 1. ¿Y por qué te lo digo así? Porque aquí, cuando hablemos del arcaico inferior, está Guitarrero fase 2. ¿Ves estos dos palitos que están acá? Es por esta misma razón. Guitarrero fase 1 vendría a estar aquí. Espérate. Guitarrero fase 1 vendría a estar aquí. Y este guitarrero vendría a estar aquí. Vendría a ser guitarrero fase 2. Profesor, guitarrero fase 1, ¿dónde vendría a estar? En la parte anterior, pues aquí en el lítico. Aquí, ¿bien? Bueno, entonces vamos a, vamos a acabar esto, porque sí, hay que acabar esta parte de la clase. Ah, acá está. Bueno, esta clase se graba, así que si por ahí, digamos, quieres volver a escuchar algo, ya sabes que puedes volver a escuchar la grabación. Donde dice Piquimachay fase 1, cronología aproximada. Bueno, primero Piquimachay significa cueva de la pulga. La cronología estimada, cuando se data por carbono 14 estos instrumentos líticos, que según estos son los más antiguos del Perú, es de 13.500 años antes de Cristo. Es un rochezazo porque se supone que el instrumental lítico hasta hace unos años atrás, unas décadas atrás, era la punta lítica Clovis. ¿Cómo diablos había una persona en el sur del continente americano si además la teoría de Alex Herlica dice que primero llegaron por el norte? En la actualidad ya hay varias evidencias, de hecho, arqueológicas que demuestran que no solamente habrían llegado por el norte durante esta última glaciación, sino también por el sur. Pero eso no te lo va a preguntar San Marcos en el examen general, así que eso yo te lo comento por expandir un poco más el conocimiento. Entonces, Piquimachay tiene una antigüedad aproximada de 13.500 a.C. Y es aquí, lee bien por favor, donde dice primera evidencia de la presencia humana en el Perú. ¿Por qué se dice primera evidencia? Porque encontraron el instrumental lítico más antiguo del Perú. De hecho, encontraron algo parecido a esto. Esto, aunque tú no lo creas, es una punta lítica. Me la regaló un estudiante en el 2019. Se llamaba Marcos. Le dijo, profesor, mi papá tiene varios, así, le gusta coleccionar cosas prehispánicas. Y bueno, ¿esto, profesor, qué es? ¿Una lanza? No, loco, loca, esto es una lasca. Mínimo debe tener unos 6.000 años, 5.000 años antes de Cristo. Tú agarras una piedra, sacas y te sale una lasca, que es algo así como esto, y luego tú lo utilizas para cortar. ¿Bien? Sí. Entonces en Piquimaché encontraron algo como esto, pero ojo, no encontraron huesos humanos, solo encontraron a alguien que hizo esto. O sea, encontraron esto. Entonces, esto lo debió de haber hecho alguien, esto no se hace por sí solo. Y por esa razón, justamente, los arqueólogos comenzaron a buscar el dónde se encuentra el resto óseo más antiguo del Perú. Y eso lo van a encontrar aquí, mira, en Paiján, La Libertad. No solamente van a encontrar las puntas proyectil con pedúnculo o arpón, ya te voy a mencionar eso en un momento, sino que el dato interesante de esto es que van a encontrar los restos humanos más antiguos del Perú y de la costa peruana. Bien, no solamente son los más antiguos de la costa, sino del Perú. ¿Cuál es la antigüedad de Paiján? 8.500 antes de Cristo. Profesor, ¿cómo son las puntas con pedúnculo? Acá está, mira. Miden entre 7 a 5 centímetros, un poquito menos, un poquito más, pero el pedúnculo es esta parte que está aquí. Bien, esta parte que está aquí es el pedúnculo. Y estas son las famosas puntas Paiján. Y se acabó el chiste. Luego, vámonos otra vez aquí arriba. Entonces,
Seguimos. Luego tenemos a Chivateros Lima. En Chivateros Lima encontramos la cantera y taller lítico más grande del Perú. Profesor, ¿qué es una cantera? Una cantera es un lugar de donde tú extraes algo. Por ejemplo, una cantera de piedra, una cantera de mármol. Tú extraes piedra. En esta cantera y taller lítico van a encontrar más de 500 preformas. ¿Qué es una preforma? Es una punta lítica a la que no se le ha terminado de dar forma, por eso se llama preforma. O sea, en Chivateros Lima van a encontrar más de 500 preformas, que es lo que tú ves acá. Bien. En la actualidad, o sea, si tú quieres ir a ese lugar, está cerca al Museo del Sitio de Ancón. Para aquellos que han ido al balneario de Ancón, hay un museo de sitio. Y cerca de ese museo hay una cueva. En esa cueva han encontrado justamente la cantera y taller lítico más grande del Perú. Tiene una antigüedad de 10.500 a 10.000 años antes de Cristo. Ojo que los años yo te los estoy dando, no porque te lo vayan a preguntar en el examen, sino para que tú te vayas ubicando cronológicamente y así te aprendas cuál es más antiguo, en el caso de que te preguntaran por eso. Luego de esto, te van a preguntar, bueno, si en el Perú, si en la costa se encuentran los restos los restos óseos más antiguos de los habitantes de esto que llamamos Perú en la actualidad, ¿dónde se encuentran los restos óseos más antiguos de la sierra? Y bueno, los restos más antiguos de la sierra, como está aquí en tu separata, se encuentran en la Auricocha Huánuco. Tiene una antigüedad de 7.500 años antes de Cristo. Y aquí no solamente van a encontrar los restos óseos más antiguos de la sierra peruana, sino que van a encontrar pinturas rupestres. La pintura rupestre que van a encontrar allí se llama la pintura rupestre de la cueva de Chaclarraga. Aquí está, van a encontrar esto, con escenas del Chaco. El detalle está que estas pinturas rupestres no son las más antiguas del Perú, porque eso también ha venido como pregunta. De hecho, es una pregunta clásica de los exámenes general de San Marcos. ¿Dónde se encuentra la pintura rupestre más antigua del Perú? Y eso es Toquepala Tacna, que tiene una antigüedad aproximada de 9.000 años antes de Cristo. Aquí se encuentran las pinturas rupestres más antiguas del Perú, además de instrumentos líticos. Y bueno, ya está. En Paiján La Libertad, por cierto, un breve comentario es que van a encontrar restos humanos más antiguos y los van a encontrar así, en posición fetal. No es casual, ¿no? Recuerda que en posición fetal es como nos desarrollamos dentro del vientre de una mujer. Y ya te enseñé en la clase de la semana pasada que en todas las culturas del mundo, la tierra es mujer o es femenino. Entonces, así como sales en posición fetal o creces en posición fetal del vientre de una mujer, así eres devuelto al vientre de la madre tierra en posición fetal. Bien, o sea, no es casual esta posición. Luego nos vamos inmediatamente, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, chicos y chicas, ¿hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, o sea, si hay alguna pregunta relacionado a algo que tú crees que te puedan preguntar en tu examen, ¿no? Vayas a preguntar, profesor, ¿qué es el amor? ¿Qué es la vida? ¿Existe Dios? O sea, una pregunta que tú creas que te podrían preguntar o relacionado a estos temas que estamos viendo aquí. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, claro. Tú quiero. Aquí tienes esta imagen, acá están pues las pinturas rupestres de Toquepala. Creo que por acá también yo las tenía, a ver, tenía más chéveres. Aquí está, ¿ves? Estas son el supuesto arpón, ¿no? De esto de la punta Paiján, ¿no? Arpones. Y esta es una pintura, esto es a full color, ¿no? Lo que tú puedes ver en la pintura rupestre de Toquepala. Pues siempre lo mencionan en clases y nunca te lo enseñan, ¿no? O sea, en clases de cole, ¿no? Y tú puedes ver venados, gente ahí cazándolos. ¿Qué serán estos? Bien, a ver, entonces, si no hay ninguna pregunta, nosotros nos vamos a la página siguiente. Am, el arcaico inferior tiene las mismas características que el mesolítico en historia universal. Ah, entonces, ¿qué dice aquí? La primera cosa es semejante al periodo mesolítico, perfecto. Ya aquí se da el inicio del Holoceno. Hay un desarrollo en la vida aldeana, o sea, esto es idéntico al mesolítico, y este desarrollo de la vida aldeana se da justamente por el incremento de la temperatura. Además, tienen una vida semisedentaria. ¿Por qué tienen una vida semisedentaria? Porque es aquí donde aparece el inicio de la domesticación de plantas, horticultura
y de animales. Para el caso del Perú, pastoreo. Ya te he dicho, no te puedes movilizar tan rápido una vez que tú has tirado la planta, o sea, has tirado las semillas, tienes que esperar a que crezcan o que los animales den a luz para poder trasladar el campamento. Aquí, por ejemplo, dice, ¿ves? La domesticación del cuy se inició en el Arcaico Inferior, siendo el sitio de Piquimachay fase 2, ya te expliqué esto de las fases, el lugar con la evidencia más antigua de su crianza. Y aquí también hay dos tradiciones, la tradición costeña, donde hay aldeas de horticultores y con mejor desarrollo de la pesca, o sea, obvio porque están cerca al mar, y la tradición serrana con desarrollo más bien de la horticultura, con Nanchoc. De este lugar te vas a acordar para siempre, porque es el lugar con los horticultores más antiguos del Perú por el momento, ya que me han dicho que hay otro más antiguo que Nanchoc. De hecho, cuando era estudiante de la pre como tú lo eres ahora, era guitarrero fase 2 el más antiguo, pero este quedó en desuso al descubrirse en Anchoc, que tiene al horticultor más antiguo del Perú. Bien, y es aquí donde dice que es horticultura, obviamente, y también se da el inicio de la domesticación de animales, como por ejemplo en Talarmachay, Junín, o en Piquemachay, Ayacucho. Entonces nosotros inmediatamente nos vamos acá, a los sitios arqueológicos más importantes. Acá, si quieres, ya lo vuelves a ver, le tomamos una fotocaptura, pero nosotros vamos a utilizar esto que está aquí. Aquí ha habido un lapsus, o sea, acá tú ya sabes que no es 12.000, pues no te pases. Bien, aquí es del 6.000 al 1.700, todo el periodo del arcaico. El arcaico inferior abarca más o menos esta cronología del 6.000 al 3.000 a.C. Y entonces nosotros nos vamos para acá. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Inicio de la vida aldeana, se incrementa la temperatura, aldeas dirigidas por un jefe. Las migraciones estacionales tiene sentido si lo miras desde el punto de vista actual, ¿no? O sea, esto es solo una analogía. Pero recuerda, cuando en Lima es verano, que es el clima bonito, hace harto calor, en la sierra comienza a llover bastante. Entonces, lo que harían estos pobladores de esos tiempos, es cuando empieza la temporada de lluvia en la sierra, estos descienden a la costa. Y cuando aquí empieza a hacer harto frío, estos se quitan a la sierra, que es cuando ya en la sierra también están dando frutos las plantas, que vendrían a ser los meses de junio, julio, ¿no? Entonces a eso le llaman una migración estacional. Se mueven en función de las estaciones. Esta es una aldea típica de Chilca, o al menos la reconstrucción de una casa. Ahí está. Es una aldea típica de vivienda Chilca, planta circular, techo cónico, materiales utilizados serían vegetales, huesos de ballenas, etcétera. Y hay una economía, una cacería selectiva. Se le llama así porque no cazan a las hembras preñadas, ¿no? Porque, o sea, si no se muere, extingue la especie, no seas loco, no seas loco. Por eso se dice, ¿no? Una caza selectiva. Y bueno, vámonos entonces a estos lugares más representativos. Ya nos quedan exactamente 15, 14 minutos de clase. Creo que es tiempo suficiente para acabar esto bonito. Así que a ver, Nanchoc en Cajamarca. Anota por favor ahí en tu separata. Nanchoc en Cajamarca tiene una antigüedad de 8.000 a 8.300 años antes de Cristo. ¿San Marcos te va a preguntar por la edad? No. Lo que te van a preguntar es, ¿dónde se encuentra el horticultor más antiguo del Perú? Ya por ahí, si eres loco o loca, te aprendes esto. Cultivo de ese horticultor, calabaza, maní, quinoa y oca. Pero el dato importante es que en Nanchoc, Cajamarca, se encuentra el horticultor más antiguo del Perú. Y en Guitarrero también hay un horticultor. Este tipo sembraba payar, ají y frijol y se acabó el chiste. Pero el más antiguo recuerda que es Nanchoc. Guitarrero tiene una antigüedad de 7.000 antes de Cristo, por si te interesa la cronología. Ponle una viñeta especial a esto que es Santo Domingo de Paracas en Ica. ¿Por qué, profesor? Porque aquí encontraron de todo. O sea, si fueras un arqueólogo, sueñas con encontrar un lugar como Santo Domingo de Paracas. ¿Por qué? Primero porque aquí encontraron la aldea más antigua del Perú y de la costa peruana. En segundo lugar, porque aquí encontraron redes de pesca hechas con fibra de cactus, porque cuando aparece el arcaico superior ya son con fibra de algodón. Encuentran instrumentos musicales, quenas, y tienen una economía mixta. O sea, no solamente son horticultores, sino que también practican la pesca y el marisqueo.
sea, ¿ves? Encontraron de todo. Santo Domingo de Paracas tiene una antigüedad de 6.800 años aproximadamente antes de Cristo. Luego tenemos a Telarmachay Junín, dato importante. Aquí se encuentra en el año 5000 antes de Cristo el domesticador de camélidos más antiguo del Perú, con hallazgos además de corrales. Finalmente, en Chilca, Lima, que tiene una antigüedad de 3750 años antes de Cristo, hay una aldea costeña, solo que tú por favor recuerda que es en Santo Domingo de Paracas, donde se encuentra la más antigua. Hay hallazgos de anzuelos, ese es un dato importante, interesante, aquí en Lima, Chilca, y también tienen una economía mixta. O sea, son horticultores y al mismo tiempo practican el marisqueo y la pesca. Y ya está. ¿Ves? O sea, eso es para memorizarte esos datos. ¿Dónde está el más antiguo? ¿Cuál es la aldea más antigua? El domesticador de camélidos o de llamas más antiguo, y así. ¿Bien? Vámonos entonces ahora inmediatamente al arcaico superior. Aquí en la PPT vendría a ser esto que está acá. Sí, vendría a ser esto que está aquí. Ya se nos agota el tiempo, así que vamos a darle duro y parejo. A ver. am, Características, dice, aquí aparecen los grandes centros ceremoniales, como en el Neolítico, Stonehenge, Karnak, los Cromlech, estas cosas que ya hemos estudiado. En características sociales son sedentarios. ¿Por qué son sedentarios, profesor? Porque aquí aparece la agricultura y la ganadería. Ya te he dicho, no vas a sembrar un territorio para que otro venga y lo coseche, ¿verdad? Tienes que quedarte ahí a esperar la cosecha, los frutos de tu trabajo. También surge la teocracia, esto tiene que ver justamente con los grandes centros ceremoniales. Practican grandes ritos públicos. Acá puedes agregar relacionados al fuego, que acá está, de hecho, en religión. Uso del fuego, evidenciando altares con fogones para incinerar ofrendas. Gracias a que aparece la agricultura y la ganadería, igualito que en el Neolítico, aparece el trueque y además agrégale ahí el excedente productivo. El excedente productivo permite que aparezca una casta sacerdotal, o sea, gente que se dedique a acumular conocimiento. ¿Para qué, profesor? Para saber cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar a través de un solsticio, un equinoccio, cómo se cura la gente, cómo construir estas cosas que son alucinantes. Caral es la civilización más antigua de América y hasta no hace mucho tiempo del mundo, aunque tú no lo creas, ¿eh? O sea, no, de América, más antigua de América. Am, sí, más antigua de América. Luego, ¿qué más tenemos? En tecnología, dice aquí, desarrollaron conocimientos astronómicos para establecer el calendario agrícola relacionado al solsticio, los equinoccios. Surge la textilería de algodón y esto es un dato importante, ¿eh? Mira acá. Hay figuras de barro crudo. ¿Qué significa esto? Creo que esto está aquí. Vamos a. Hay figuras de barro crudo. Eso significa. ¿Dónde está el barro crudo? No, aquí está. Por ejemplo, esto que tú ves aquí es una figura de barro crudo. O sea, no la meten al horno. ¿Por qué no la meten al horno? Porque en el arcaico superior no existe el horno. ¿Ves? Aquí está. No hay cerámica porque se desconoce el horno. Entonces, ¿qué significa figura de barro crudo? Hacen la figura y dejan que el sol seque la figura que has hecho. Eso significa barro crudo. Porque barro cocido significaría que hay un horno. Surge la arquitectura, construcciones ceremoniales. Ya esto tú por favor lo lees, que son las características específicas de la tradición arquitectónica en la costa, de la tradición arquitectónica en la sierra. La diferencia principal es que en la costa abunda la tierra, así que hacen grandes templos con adobe. Usan piedras a modo de bases, pero o sea, básicamente es adobe. En cambio en la sierra, como llueve mucho, usan básicamente piedra. Y aquí tenemos estos lugares súper importantes como Caral o Kotosh, y es así como nosotros nos vamos para acá. Por cierto, estas son las figuras de barro crudo, ¿ves? Figuras de barro crudo. Bueno, entonces nos vamos para este lado de aquí, ya a modo de ir terminando la clase, porque sí, ya nos quedan ya como que 9 minutos. Así que atento y atento. Todos estos lugares que tú ves acá tienen una cronología aproximada de 2500 antes de Cristo, de 2500 a 1500 antes de Cristo. ¿Por qué es importante saberlo? Hace como que 8 años atrás, San Marcos preguntó, mientras que en Caral, en el año 2500, estaban construyendo, en Lima, se estaban construyendo los templos de Caral, que se estaba construyendo
en las costas del Mediterráneo, del norte de África, noreste de África? La respuesta correcta eran las pirámides de Egipto. A ese tipo de preguntas se le llama historia comparada, ¿no? O sea, mientras que aquí estaba ocurriendo Caral, ¿qué estaba ocurriendo en Egipto? Las pirámides. ¿Quién estudia a Caral? Ruth Shadi. Vale la pena que lo anotes. Bien, Ruth Shadi es la persona que puso en valor, o sea, que le dio valor a Caral, porque antes era como cualquier huaca de la costa o sea, que está enterrada y nadie le da pelota. Está ahí, ¿no? Entonces, no, gracias a Ruth Shadi se empezó a estudiar ese lugar y se descubrió, para la dicha de esta arqueóloga, gracias al radiocarbono 14, que es el centro ceremonial más antiguo del continente americano. Datazo. Con templos y plazas. Son plataformas escalonadas y plazas hundidas. Encontraron instrumentos musicales y figuras de barro crudo. Bien, no sé si por acá tengo una imagen de eso. A ver, vamos a ver. No sé, no sé. Vamos a ver. Acá está. Sí, aquí está. Estas son las figuras de barro crudo. Las dejan al sol y ahí está. Estas son las formas arquitectónicas que se encuentran en Caral. Bien, estas son las formas arquitectónicas que se encuentran en Caral. Luego, vámonos ahora inmediatamente a esta parte de aquí, que es Huaca Prieta en La Libertad. Van a encontrar varias cosas interesantes. Primero, es una aldea de horticultores. Profesor, pero dice horticultores y son del Arcaico Superior. Tú no te paltees, porque por eso no están aquí. Los de Huaca Prieta están en el Arcaico Superior por esto, porque aquí se encuentra el textil más antiguo del Perú. Por eso Huaca Prieta figura en el Arcaico Superior. Y además de eso encontramos el antecedente, según algunos arqueólogos, de la cerámica. No es cerámica, es una calabaza, el mate pirograbado. Piro, fuego, grabado, dibujos, imágenes, eh, con incisiones, dice, de rostros tipo antropomorfos. Profesor, ¿qué es eso? Acá está. Esto, aunque tú no lo creas, es el mate pirograbado de Huacaprieta. Y aquí también encontraron este trozo de tela. Esta es la fotografía real, así se ve, así se ve. Es un cóndor y dentro tiene una serpiente. Sobre este mate pirograbado, ahora que acaba de pasar Halloween, agarras una calabaza, le quitas el fruto y a través de un fogón la chamuscas. O sea, la vas quemando la superficie hasta que esté negrita. Luego, con un palito, voy a agarrar mi varita de Harry Potter. Luego, con un palito, tú vas raspando la primera cara y te queda así como tú la ves en la imagen, ¿bien? Con incisiones. Puedes notar ahí en esa imagen, las incisiones son surcos. ¿Para qué sirve ese mate pirograbado? Para contener líquidos o alimentos. Pero no es cerámica, es una calabaza. Por eso algunos arqueólogos le decían o dicen, puede ser el antecedente de la cerámica. Dicho esto, nosotros nos vamos a Kotosh en Wanu. Es súper importante que recuerdes que aquí se encuentra, que primero que es un centro ceremonial de la sierra, pero lo más importante es que aquí se encuentra el famoso templo de las manos cruzadas, que es una escultura de barro crudo y que es así como tú la ves. Espérate, no sé si tengo una imagen acá. A ver. No, no tengo una imagen aquí de eso, pero aquí sí está. Aquí está. Son dos pares de manos, ¿bien? Una está así y la otra está así. Por algunos representan la dualidad de los contrarios que se complementan. A eso en antropología lo llaman Yanantin o Yanantin, como quieres pronunciarlo. Uno representaría el masculino, el otro representaría el femenino. ¿Y hay algo más que saber? Seiichi Izumi, vale la pena escribir el nombre de este japonés que todo el mundo le decía chino, pero en realidad era japonés. Ay, conchale, aquí está. Seiichi, Sei, Seiichi, Seiichi Izumi, con Z, Izumi. Seiichi Izumi es un arqueólogo japonés que un día fue a Koto y dijo, oye, pero esto es bacán porque lo tienen hecho un basural, y comenzó a ponerlo en valor, o sea, igualito que Karen. ¿Qué significa ponerlo en valor? Cuidarlo, hacer un museo de sitio, hacer investigaciones y que la gente de la zona deje de estar usándolo para cualquier tontería que no sea el estudio del conocimiento del pasado. Entonces, es el templo con la escultura además de barro crudo más antiguo del continente americano también. Por eso es muy importante. Finalmente, en Áspero, Lima, es un centro ceremonial pesquero de la costa. Un centro pesquero y ceremonial de la costa destaca la Huaca de los Ídolos, donde encuentran figuras de barro crudo antropomorfas, y la Huaca de los Sacrificios, que es donde encuentran restos humanos.
y se acabó esto. Esto es una representación, bueno, es una fotografía, de hecho, panorámica en la actualidad de Caral. Aquí tú puedes ver las plataformas con plazas hundidas o circulares, como puedes verla aquí. Eso tú después lo masticas luego. Y finalmente, bueno, aquí hay una mención especial a lo que van a encontrar en Caral, ya sabes, quenas o instrumentos musicales, figuras de barro crudo, quipus, y esto sí recuérdalo, porque hay que aprovecharlo. Mira, la concha Spondylus, que es una concha que solo crece en agua cálida, o sea, no fría como la de nuestro mar, nuestro rico mar peruano, sino en una costa de agua cálida. Esta concha Spondylus, los dioses prehispánicos de cualquier cultura en el Perú prehispánico la consumen desde el arcaico superior. San Marcos hace 2 años atrás, creo, preguntó qué indica que crezca la concha Spondylus en Trujillo o en Piura. Y bueno, la pregunta se hacía por inferencia, porque si tu profesor te dice que la concha Spondylus solo crece en aguas calientes, tropicales, dice aquí, eso significa que no crece en un mar frío como normalmente es el mar de la costa peruana. Pero si te están diciendo que la concha Spondylus está creciendo en Trujillo o en Piura, eso significa que va a haber fenómeno del niño. Clase de geografía. Dicho esto, entonces, acuérdate, concha Spondylus la comen los dioses prehispánicos. Digo dioses porque aparecen en todos los templos de la costa principalmente. Aparece hasta en Chavín de Huántar. Bien, pero eso lo vamos a almacenar. Dicho esto, nos vamos ahora. Me darás 5 minutos para terminar esto bien. Díganle a la tutora Rosario que nos dé 5 minutos, porque esto realmente es sencillo. Mira. Ay, espérate. No sé si el otro estaba más chévere. A ver. Y yo creo que este también, este lo podemos usar. Es lo mismo, que está acá, solo que aquí hay letritas. Pero, a ver, chico, chica, escúchame bien. Maxul es el fundador de la Escuela de Arqueología aquí en el Perú. ¿Por qué Maxul le viene al Perú? Porque algún gobernante boliviano lo trató mal, tenían los egos muy sensibles, hay muchos políticos así, y no le renovaron el permiso de estudio a Max Zule. Si no, Max Zule hubiese hecho un trabajo alucinante ahí en Bolivia, lo estaba haciendo de hecho. Como no le renovaron el permiso, porque él estaba estudiando Tiahuanaco para el lado boliviano, él viene al Perú y justo estaba en la República Aristocrática en ese tiempo. Entonces a él le abrieron todas las puertas para hacer las investigaciones aquí. Hace sus investigaciones en Ancón, hace sus investigaciones en el norte del país, hace sus investigaciones en Ica, y él no podía creer, por así decirlo, que el origen, esta es la palabra clave, el origen de las altas culturas o civilizaciones en lo que llamamos Perú en la actualidad sea propio de nuestro país. Él va a plantear la teoría inmigracionista. Le llama teoría inmigracionista porque él dice que el origen de las altas culturas vendría de afuera, de un lugar como por ejemplo Centroamérica, el sur de México en la actualidad, y a él a eso los va a llamar los protomayas. Él va a decir que los protomayas, o sea, los primeros mayas, habrían migrado hacia el sur de la costa peruana, dándole vida a civilizaciones como los proto-Chimú y los proto-Nazca. Ah, sí, bien. Hay otras razones, o sea, él va a presentar algunas pruebas de esto. Eso ya no te lo va a preguntar San Marcos. Vale que te acuerdes de eso y que él va a plantear esta teoría en 1920. Ahora, a Julio César Tello, que para muchos es el padre de la arqueología peruana, Tello, Tello era un hombre muy celoso, por cierto, de nuestro patrimonio. Tello es graduado de Medicina Humana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuando hablemos de Chavín te contaré un poco más sobre eso. Pero a Tello le molestaba mucho lo que Max Uhle había dicho, ¿no? O sea, que el origen de la alta cultura en el Perú era externo, o sea, que venía fuera de nuestro país, que la tecnología y los avances tecnológicos que se encontraron en lugares como Chimú y Nazca no son invención propia de los habitantes de esto que llamamos Perú, sino que vendrían del extranjero. A Tello eso le fastidiaba mucho. Para dicha de Tello, en 1930, según lo que dice tu separata, Chavín va a ser descubierto por Tello. Mandan a datar las rocas de Chavín de Huántar por radiocarbono 14 a 5 o 4 universidades en el extranjero, 3 en Europa, 2 en Estados Unidos, y
descubren que Chavín data del año 1200 al año 200 antes de Cristo, demostrando, por un lado, que era mucho más antiguo que Nazca y era mucho más antiguo que Chimú, y por lo tanto también desechando la teoría inmigracionista de Max Ulle, porque al demostrar que Chavín era más antiguo que Nazca o que Chimú, Tello va a plantear su teoría autóctonista. O sea, Tello va a decir que el origen de las altas culturas o civilizaciones en lo que llamamos Perú en la actualidad es autóctono, oriundo, que nadie nos enseñó cómo resolver los problemas propios de este territorio en relación a la agricultura, por ejemplo. Y que además de eso, el origen de Chavín vendría de la selva, cuya tribu él le puso la tribu Arawak, ya que Julio César Tello veía muchos elementos de la selva en la iconografía Chavín, ¿bien? Cultura Arawak, y que de la selva habría llegado a Ancash y además de Ancash, como miras ahí tú en esa imagen, habría irradiado al resto del país. Por esa razón Tello le va a poner a Chavín como la cultura matriz, o sea, como la madre del resto de culturas que van a aparecer después, porque además es cierto, Chavín de Huántar es la cultura matriz de los Andes centrales. Finalmente, y ya para ir acabando, viene Federico Causman Doy, ya un poco más adelantado o más cercano en el tiempo. Y en 1960, en Valdivia, Ecuador, se descubre la cerámica más antigua de todo el continente americano. Entonces, Federico Causman Doy lanza su teoría llamada la teoría aloctonista. Él va a decir que como la cerámica más antigua se encuentra en Valdivia, Ecuador, de Valdivia, Ecuador se habría irradiado la tecnología a Centroamérica y a Suramérica. Y esas son todas las teorías que San Marcos te podría preguntar. Sin embargo, hay una teoría más que se le llama la teoría hologenista. Hologenista. La teoría hologenista está propuesta por un tipo que ya mencionamos antes, que se llama Luis Guillermo Lumbreras. La teoría de Luis Guillermo Lumbreras, la teoría de Luis Guillermo Lumbreras en la actualidad es la más aceptada. Lumbreras es más pilas desde mi punto de vista, porque Lumbreras jala todas estas teorías y las hace una sola, llamada la teoría hologenista. ¿Qué dice la teoría de Luis Guillermo Lumbreras? Que en efecto, escucha bien porque aquí se acabó la clase, en efecto, Tello tiene razón. El origen de las altas culturas en el mundo andino es autóctono. Pero aquí viene la palabra clave. Pero con algunos aportes externos. ¿Cuáles serían esos aportes externos? Por ejemplo, la cerámica no hay vuelta que darle. La más antigua viene de Ecuador. Ese es un aporte externo. El otro aporte externo es el cultivo del maíz, porque primero se cultiva en Mesoamérica. Pero todo lo demás es algo autóctono y es algo propio, sobre todo relacionado a la agricultura, que es lo que vamos a estudiar en la semana de la clase 4 y 6. Chico y chica, gracias por tu atención. Nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias por estos 5 minutos robados de tu recreo. Ya nos vamos, díganle a la tutora, ya nos vamos, así que no nos la pide. Y yo les pongo las claves aquí en la pizarra y conmigo será hasta el día martes. Cuídate mucho, estudia bastante y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.